Las máscaras han sido un símbolo de arte a través de los siglos. Muchas son solo decoración, otras eran representaciones de civilizaciones antiguas, usadas para rituales y días de fiesta. Aunque, otras más, eran usadas para el castigo, la vergüenza, incluso la tortura y el tormento de las personas, claro está, los instrumentos medievales de tortura. Pero ahora, les traigo la historia de una de las máscaras más extrañas y peligrosas de todo el mundo. La creepypasta se titula La máscara de pesadillas. Comencemos. Era un día normal, aburrido, como cualquier otro. Regresaba a casa de la escuela, solo pensaba en llegar a dormir un poco. Al entrar a casa, noté que había algo nuevo en la decoración. Mis padres habían comprado una muy extraña máscara, parecía antigua, y de alguna tribu desconocida. Mi padre dijo que era un regalo de un familiar, pero que no sabía de quién con exactitud. La máscara adornaba muy bien la caza, y, como a mí me encantaban las cosas antiguas, me ponía a observarla. Pero, entre más la observaba, más extraña parecía. Los materiales de los que estaba hecha la máscara, no parecían los usados por alguna tribu. Por lo regular, las hacían de piedra, o de madera. En este caso, la máscara parecía estar hecha de metal, con una capa de piel de algún animal. Tenía una expresión de seriedad, y un poco triste. Esa misma noche, me fui a dormir muy tarde, pensando en cómo se me vería puesta esa máscara, y quizás, sacarme un par de fotos con ella. Mientras pensaba en eso, escuchaba un extraño susurro en el corredor. La puerta de mi habitación se abrió lentamente por una brisa bastante fría. De pronto, comencé a escuchar un ruido que provenía de la sala, como si golpearan la ventana. Pensé que solo se trataba de una simple brisa, ya que era época de lluvia. Al llegar a la sala, las ventanas estaban cerradas. Miré a la pared, y vi a la máscara colgada en la pared, mecerse de un lado a otro. No entendía de dónde venía el viento que la movía. Simplemente, la detuve, y me fui a la cama. Mi puerta quedó abierta, viendo hacia el pasillo. Mientras cerraba mis ojos, me pareció ver aquella máscara flotar al final del pasillo. Como si alguien la tuviese puesta, haciendo la ilusión de que flotara en la oscuridad. Pero al abrir mis ojos, no había nada más que un oscuro pasillo, así que me fui a dormir. A mitad de la noche, escuché pasos acercándose a mi habitación. Decidí abrir mis ojos para saber qué era. Al abrir uno de ellos, vi aquella máscara frente a mí, con una extraña mueca formada. Sacudí toda mi cama al ver eso. Encendí mi luz rápidamente, y solo vi una sombra correr y abrir mi puerta. Fui a la sala, a dar un segundo vistazo, pero seguía sin haber nada. Con miedo, giré mi cabeza a la pared, para ver si la máscara aún seguía en su lugar. Y, para mi fortuna así era. Pensé que estaba muy cansado, y era solo mi imaginación. Al día siguiente, mis padres se habían ido al trabajo, y, como estaba de vacaciones decidí quedarme en casa. Mientras veía la televisión, no resistí la tentación de tomar la máscara y ponerla en mi rostro, solo por diversión. La quité de la pared cuidadosamente. Al tomarla, noté que era un poco pesada, y tenía un extraño olor. Al acercarla a mi rostro, sentí un dolor en mi frente, como si algo me hubiese pinchado la cara. Pensé que debía ser alguna pieza fuera de lugar, aún así, me coloqué la máscara. Al ponerla completamente en mi rostro, comencé a sofocarme. No podía respirar, sentía mi cabeza muy pesada, y no podía ver muy bien a través de las aberturas de la máscara. Corrí al espejo de mi baño, para ver qué ocurría. Tal vez se había atorado por algún lado de mi rostro. Al verme en el espejo, pensé ver una persona totalmente distinta. Me vi en el espejo con las manos pálidas, el cabello gris, y los ojos completamente negros y vacíos. Me asusté tanto que tropecé. Y me di un golpe con la puerta. El golpe que me di, arrancó la máscara de mi rostro. Noté que estaba sangrando de mi frente. Al revisar la máscara, noté que tenía pequeñas agujas, pero no sabía por qué razón estaban allí. Decidí investigar eso más tarde, ya que, mis padres estaban por llegar. Esa noche, me sentía algo asustado por lo que había pasado, aún así, solo quería dormir. A mitad de la noche, sentí que algo había abierto la puerta de mi habitación, pero tenía sueño, y deduje que era el viento otra vez.
Pero sin embargo, sentía que algo se acercaba lentamente hacia mí. Parecía que era mi madre, revisando que yo estuviera bien. De pronto sentí como si me colocaran algo en mi rostro. Me asusté tanto, que abrí los ojos al instante. Pero, no podía mover mi cuerpo. Me sentía muy sofocado, y casi sin poder respirar. Parecía que me habían puesto aquella máscara encima. En un segundo, mi cuerpo no respondió más. No podía moverme, y ni siquiera parpadear. Entonces, comencé a sentir que algo me quemaba la cara, como si fuera un metal caliente, pero yo no podía hacer nada. Me retorcía de dolor en mi propia cama, pero no podía gritar, ni siquiera mover mis ojos del lugar. Entonces una extraña figura se posó frente a mí, alguien con una máscara igual a la de la sala. Estaba con el cuerpo desnudo, y su piel tenía un tono gris, además tenía cicatrices en todo el cuerpo. Se sentó enfrente mío, y solo me observaba, mientras hablaba en una lengua extraña. Mientras lo miraba, escuchaba gritos muy fuertes, que no me dejaban pensar. Solo seguía sintiendo como mi rostro se quemaba, y observar a esa persona sentada enfrente mío. Los gritos comenzaron a subir más y más el volumen, y el dolor de mi rostro ya era insoportable. Después de horas de lo mismo, un tenue rayo de luz entraba por mi ventana. El sujeto se levantó, y me retiró la máscara de la cara. Yo caí de mi cama llorando. El sujeto se dirigió a la puerta de mi cuarto, miró hacia atrás, me hizo una extraña mueca con su máscara, lo cual era imposible, porque la máscara se había movido, no su rostro, y solo se marchó. En esos momentos, yo solo cerré los ojos. Al abrirlos nuevamente, estaba en mi cama. Me levanté rápidamente a verme en el espejo, ya que aún me dolía el rostro por ese extraño calor que me quemaba. Al mirarme, mi rostro estaba perfecto, no tenía ninguna herida. Quizás, todo había sido una pesadilla. Caminé hacia la sala, para revisar si la máscara estaba en su lugar. Al mirarla, la expresión de la máscara era distinta. Tenía la misma mueca torcida, que me dirigió antes de salir de la habitación. Decidí tomar las cosas con calma. Quizás, solo había sido una pesadilla, y quizás, la máscara siempre tuvo esa mueca, y yo, no podía recordarla bien. No creía en demonios ni cosas místicas, así que opté por decirme a mí mismo que era un sueño, y, me dispuse a dar un pequeño paseo. Al llegar a casa, mis padres aún no habían llegado. Estaba muy confundido, tal vez, ambos tenían mucho trabajo últimamente. Me recosté en mi cama a escuchar un poco de música. Estaba muy cansado por lo de la otra noche, así que me quedé dormido. Más tarde, un fuerte ruido me despertó. Al abrir los ojos, no podía moverme, me sentía sofocado nuevamente, casi no podía respirar. Miré enfrente mío. Estaba ese sujeto, sentado frente a mí, viéndome desde su extraña máscara. Ahora me di cuenta, de que aquello no era un sueño. Las luces de mi habitación se apagaron. Los gritos de la noche pasada los escuchaba nuevamente. Esta vez, la puerta de mi habitación era golpeada brutalmente. Escuchaba gritos detrás de las puertas, parecía que era mi madre la que estaba gritando. Mi puerta se abrió bruscamente, y mi madre detrás de ella. Mi madre tenía la cara cubierta de sangre, y mi padre, la tomaba del cabello mientras reía sádicamente. Comenzó a golpearla enfrente mío. Quería ayudar a mi madre, pero no podía moverme. Solo podía observar cómo la mataba a golpes enfrente mío. Solamente, podía sentir aquel horrible dolor en mi rostro. Mi padre la arrastró fuera de la habitación, tomándola del cabello. Trataba de gritar que se detuviera. Pero no podía hacer nada. Aquel sujeto, hizo una mueca de felicidad con su máscara, como si disfrutara ver todo eso. Los gritos, seguían escuchándose toda la noche. Mi rostro me quemaba más y más, y me sentía desesperado, al no poder hacer nada. Horas después, la luz volvió a entrar a mi habitación. Pero esta vez, el sujeto, puso una mueca triste. Me retiró la máscara, y salió de mi habitación. Esta vez, no cerré mis ojos. Me puse de pie, y fui directamente a buscar a mis padres. Pero la sangre que manchó mi habitación no estaba más, no había golpes ni marcas de pelea en ningún lado. Mis padres. Por otro lado, aún no llegaban a casa, y aquella máscara, ahora tenía una nueva mueca. Busqué en internet, de forma desesperada, alguna respuesta para tal máscara, pero no tuve solución. Hice llamadas a los trabajos de mis padres, pero nadie me contestaba.
Las próximas noches iban empeorando. Ahora, no solo veía a mis padres, sino también a mis amigos, a mis familiares, incluso, gente que no conocía. Todos ellos en horribles escenarios de brutales peleas, y horribles escenas de gritos. Todos parecían culparme por lo que pasaba. El calor en mi rostro era cada vez más insoportable, y aquel sujeto solo hacía muecas tenebrosas, y mientras yo gritaba, él solamente cantaba en una lengua extraña. No había podido dormir, no sabía si todo eso eran pesadillas, o era algo real. Aquella noche, decidí preguntarle a aquel sujeto. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Quién era él? ¿Dónde estaba? El sujeto se quitó la máscara, y había una gran mancha negra por cara. Se acercó a mí, y solo dijo: esto es una pesadilla, sigue estirado en el piso del baño. Aún no amanece, aún falta mucho para que acabe la pesadilla. Tranquilo, al final de la pesadilla, todo acabará, ahora yo podré irme, tú, te quedarás con la máscara. Bueno amigos, eso es todo, por favor comenten, puntúen y suscríbanse a mi canal, y si saben algo acerca de esta extraña historia, dejen un comentario.